Un sollozo suave rompía el silencio de una noche helada. Nadie escuchaba, nadie miraba, hasta que un auto de lujo se detuvo de repente. El hombre dentro no imaginaba que ese instante marcaría el destino de 2 vidas para siempre. La lluvia caía implacable sobre Ciudad de México aquella noche de octubre. Las calles del centro financiero, normalmente bulliciosas durante el día, se habían convertido en ríos solitarios bajo la tormenta. Los pocos transeúntes caminaban apresuradamente, protegiéndose bajo paraguas o periódicos, ignorando todo a su alrededor en su afán por llegar a un lugar seco. En medio de este caos meteorológico, una niña de apenas 9 años corría desesperadamente entre los autos que avanzaban lentamente por Paseo de la Reforma. Su ropa empapada se pegaba a su pequeño cuerpo, y su cabello negro, convertido en una masa oscura por el agua, enmarcaba un rostro determinado pero aterrorizado. «¡Por favor, ayuda! Mi hermano está muy enfermo», gritaba la pequeña, golpeando las ventanillas de los autos que se detenían momentáneamente en los semáforos. La mayoría de los conductores apenas la miraban. Algunos subían sus ventanillas al verla acercarse. Otros simplemente fingían no escucharla. En una ciudad donde las estafas y los peligros acechaban en cada esquina, una niña pidiendo ayuda en medio de la noche despertaba más sospechas que compasión. Eduardo Vega observaba la escena desde el interior de su Mercedes negro. A sus 42 años, como director ejecutivo de Vega Tecnologías, estaba acostumbrado a tomar decisiones rápidas que afectaban a cientos de empleados y millones de pesos en inversiones. Sin embargo, en ese momento, dudaba. La niña se acercó a su auto cuando el semáforo lo detuvo. Sus ojos, grandes y oscuros, se clavaron en los de Eduardo a través del cristal tintado que él había bajado apenas unos centímetros. «Señor, por favor», suplicó ella con voz entrecortada por el llanto y la lluvia. «Mi hermano tiene fiebre muy alta. Mi mamá está allá. No tenemos dinero para un taxi al hospital. Por favor». «Jefe, no se involucre», murmuró Ramón, su chofer, desde el asiento delantero. «Podría ser una trampa». Eduardo lo sabía. En sus 20 años construyendo su imperio tecnológico, había aprendido a desconfiar, a protegerse, a mantener una distancia prudente de los problemas ajenos, pero algo en la mirada de aquella niña, una mezcla de desesperación y dignidad, lo conmovió de una manera que no había sentido en años. «Deténgase», ordenó finalmente a su chofer. Contra todo instinto de autopreservación, Eduardo bajó completamente la ventanilla. «¿Dónde está tu mamá?», preguntó. La niña señaló hacia una esquina oscura, donde apenas se distinguía la silueta de una mujer sosteniendo un bulto entre sus brazos. Eduardo dudó un segundo más, luego tomó una decisión. «Ramón, estacione donde pueda». Minutos después, Eduardo se encontraba frente a una escena desgarradora. Una mujer joven, empapada hasta los huesos, sostenía a un niño pequeño que temblaba violentamente. El rostro del pequeño, de unos 6 años, estaba enrojecido por la fiebre, y sus labios habían adquirido un tono azulado preocupante. «Señora, permítame ayudarla», dijo Eduardo, quitándose su costoso abrigo para cubrir al niño. La mujer levantó la mirada, revelando un rostro agotado pero hermoso, marcado por el sufrimiento y la preocupación. Sus ojos mostraban una mezcla de desconfianza y desesperación. «Soy Carmen Ruiz», dijo con voz débil. «Este es mi hijo Mateo. Tiene una infección, lleva días con fiebre. Hoy empezó a temblar y no responde bien. Mi nombre es Eduardo Vega. Mi auto está ahí. Los llevaré al hospital ahora mismo». La niña, que se había mantenido vigilante junto a su madre, intervino. «¿De verdad nos va a ayudar? Muchas personas dijeron que lo harían, pero luego se fueron». Eduardo miró a la pequeña, admirando su valentía. «¿Cómo te llamas?» «Sofía», respondió ella, enderezando sus pequeños hombros con una dignidad impropia de su edad. «Sofía, te prometo que voy a ayudarlos. Ahora mismo». El trayecto al Hospital Ángeles, uno de los mejores centros médicos privados de la ciudad, transcurrió en un silencio tenso, interrumpido solo por los gemidos ocasionales del pequeño Mateo y los susurros tranquilizadores de Carmen. Eduardo observaba por el espejo retrovisor cómo la mujer acariciaba el cabello de su hijo con infinita ternura, mientras Sofía mantenía una mano sobre la frente del niño, como si quisiera absorber su fiebre.
¿Qué les pasó?, preguntó finalmente Eduardo, incapaz de contener su curiosidad. Carmen tardó en responder, como si estuviera evaluando cuánto podía confiar en este extraño adinerado que había aparecido de la nada. «Perdimos nuestro departamento hace 3 meses», explicó finalmente. «El alquiler subió y no pude pagarlo. Soy enfermera, pero perdí mi trabajo cuando el hospital donde trabajaba recortó personal. Hemos estado quedándonos en un albergue, pero Mateo enfermó. Creo que es por la humedad y el frío. ¿No tienen familia que pueda ayudarlos?». Carmen negó con la cabeza. «Mis padres fallecieron hace años. Estamos solos». Al llegar al hospital, Eduardo no escatimó en recursos. Utilizó sus contactos para asegurar atención inmediata, ignorando las miradas de sorpresa del personal al ver al conocido empresario acompañando a una familia visiblemente indigente. En cuestión de minutos, Mateo estaba siendo atendido por un equipo médico completo. «Neumonía severa complicada con deshidratación», explicó el doctor Herrera a Eduardo y Carmen 1 hora después. «Necesitará antibióticos intravenosos, oxígeno y monitoreo constante. Si hubieran tardado unas horas más». El médico no completó la frase, pero el mensaje era claro. Carmen se derrumbó en una silla, las lágrimas finalmente desbordándose. «No tengo cómo pagar esto», susurró, más para sí misma que para los demás. «Yo me encargaré de todos los gastos», intervino Eduardo con firmeza. «Quiero que reciba el mejor tratamiento posible». Mientras Carmen acompañaba a Mateo a la habitación donde sería internado, Eduardo se quedó en la sala de espera con Sofía, quien lo observaba con una mezcla de gratitud y recelo. «¿Por qué nos está ayudando?», preguntó la niña sin rodeos. Eduardo se sorprendió ante la pregunta directa. Miró a la pequeña, con su ropa aún húmeda y su expresión de adulto en miniatura, y se dio cuenta de que no tenía una respuesta clara. «Porque necesitaban ayuda», respondió simplemente. «Mucha gente necesita ayuda», replicó Sofía con una sabiduría que hizo que Eduardo se sintiera incómodo. «Nadie se detiene». Las palabras de la niña resonaron en la mente de Eduardo. Era cierto. Él mismo había pasado incontables veces junto a personas necesitadas sin detenerse. ¿Qué había sido diferente esta vez? Antes de que pudiera reflexionar más sobre ello, Carmen regresó. Se había lavado la cara, pero la preocupación seguía grabada en sus facciones. «El doctor dice que Mateo tendrá que quedarse al menos una semana», informó, la ansiedad evidente en su voz. «Señor Vega, no sé cómo agradecerle, pero no puedo aceptar que pague todo. Debe ser una fortuna». «Por favor, llámeme Eduardo», la interrumpió él. «Y no se preocupe por el dinero. Lo importante ahora es que Mateo se recupere». Carmen lo miró fijamente, como si intentara descifrar sus verdaderas intenciones. «¿Por qué hace esto por nosotros? Ni siquiera nos conoce». Era la segunda vez en menos de 1 hora que le hacían la misma pregunta, y Eduardo seguía sin tener una respuesta satisfactoria. Observó a Carmen con su dignidad intacta a pesar de las circunstancias, y a Sofía, tan pequeña pero tan valiente, y sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo, una conexión genuina con otros seres humanos. «Digamos que estaba en el lugar correcto, en el momento adecuado», respondió finalmente. Las horas pasaron, y Eduardo se sorprendió a sí mismo permaneciendo en el hospital. Había cancelado una cena importante con inversionistas extranjeros, algo que jamás habría hecho en circunstancias normales. Su asistente, Verónica, había sonado genuinamente preocupada cuando le informó por teléfono. «¿Está todo bien, señor? Nunca cancela compromisos de este nivel». «Todo está bien, Verónica. Surgió una emergencia personal. Reprograma la cena para la próxima semana y ofrece mis disculpas». Cerca de la medianoche, cuando Mateo finalmente dormía estable bajo los efectos de los medicamentos, Eduardo se dio cuenta de que Carmen y Sofía no tenían dónde pasar la noche. El albergue donde se quedaban cerraba sus puertas a las 9 p.m. y ya era demasiado tarde. «Hay un hotel a 2 cuadras del hospital», sugirió Eduardo. «Puedo reservarles una habitación para que descansen». Carmen negó con la cabeza. «Agradezco su oferta, pero no puedo dejar a Mateo solo. Me quedaré aquí». «Yo también me quedo», afirmó Sofía con determinación. Eduardo observó las sillas incómodas de la sala de espera y tomó otra decisión impulsiva. «Permítanme al menos conseguirles algo más cómodo. Hablaré con la administración». 1 hora después, gracias a la influencia de Eduardo y una generosa donación al hospital,
Habían instalado un sofá-cama en la habitación de Mateo para que Carmen pudiera descansar y habían proporcionado ropa seca y mantas para ambas. «No sé cómo vamos a pagarle todo esto», murmuró Carmen mientras arropaba a Sofía, quien finalmente había sucumbido al cansancio. «No tienen que pagarme nada», respondió Eduardo. «Solo quiero ayudar». Carmen lo miró con una mezcla de gratitud y confusión. «La gente como usted no suele ayudar a personas como nosotros sin esperar algo a cambio». La franqueza de Carmen lo desarmó. «No todos somos iguales», respondió, aunque entendía perfectamente su desconfianza. Cuando finalmente Eduardo se dirigió a su auto, donde Ramón lo esperaba pacientemente, eran casi las 2 a.m. Estaba exhausto, pero extrañamente energizado. Por primera vez en años, sentía que había hecho algo verdaderamente significativo, algo que iba más allá de aumentar el valor de las acciones de su empresa o cerrar un negocio lucrativo. «¿A casa, jefe?», preguntó Ramón. Eduardo asintió, recostándose en el asiento trasero. Mientras el Mercedes avanzaba por las calles ahora casi desiertas de la ciudad, no podía dejar de pensar en la familia que acababa de conocer. En Carmen, con su dignidad inquebrantable a pesar de las circunstancias, en Sofía, tan pequeña pero tan valiente, en Mateo, luchando por su vida en una cama de hospital. Se dio cuenta de que, por alguna razón inexplicable, no quería que esta fuera la última vez que los viera, y esa sensación, ese deseo de mantener una conexión con personas tan diferentes a él, lo desconcertaba profundamente. Mientras el auto se detenía frente a su lujoso penthouse en Polanco, Eduardo tomó su teléfono y programó un recordatorio. Hospital Ángeles, 9 a.m. No sabía exactamente por qué sentía la necesidad de volver, pero algo dentro de él le decía que la historia con Carmen, Sofía y Mateo apenas estaba comenzando. A la mañana siguiente, Eduardo despertó antes de que sonara su alarma. Había dormido apenas 4 horas, pero se sentía extrañamente descansado. Mientras su ama de llaves, Dolores, le preparaba el desayuno, revisó su agenda en el iPad. Tenía una reunión con el consejo directivo a las 11:00, una videoconferencia con inversionistas japoneses a las 14:00 y una cena de gala benéfica a las 20:00. Un día normal en la vida de Eduardo Vega. Sin embargo, antes de todo eso, tenía una cita autoimpuesta en el Hospital Ángeles. Una cita que no podía explicar racionalmente. «¿Desea que Ramón lo lleve hoy, señor?», preguntó Dolores mientras servía el café. «No, conduciré yo mismo», respondió Eduardo, sorprendiendo a la mujer que llevaba 15 años trabajando para él y conocía perfectamente sus rutinas. Media hora después, Eduardo estacionaba su Audi deportivo en el aparcamiento del hospital. Había pasado por una pastelería y comprado pan dulce y chocolate caliente para Carmen y Sofía, un gesto simple que nunca antes habría considerado necesario. Al llegar a la habitación de Mateo, encontró a Carmen dormida incómodamente en el sofá-cama, mientras Sofía estaba sentada junto a la cama de su hermano, leyendo un libro desgastado que había sacado de su pequeña mochila. «Buenos días», saludó Eduardo en voz baja. Sofía levantó la mirada sorprendida. «Volvió», exclamó, con una mezcla de asombro y alegría que hizo que Eduardo se sintiera inexplicablemente feliz. «Traje desayuno», dijo mostrando las bolsas. «¿Cómo está Mateo?» «El doctor vino temprano, dijo que la fiebre bajó un poco», respondió Sofía, acercándose para inspeccionar el contenido de las bolsas. «Mamá no ha dormido casi nada. Estuvo despierta casi toda la noche, vigilando a Mateo». Carmen se despertó en ese momento, incorporándose rápidamente al ver a Eduardo. «Señor Vega, no esperaba verlo de nuevo». «Eduardo, por favor», insistió él, ofreciéndole un vaso de chocolate caliente. Quería saber cómo seguía Mateo. Carmen aceptó la bebida con gratitud. «El doctor dice que responde bien al tratamiento, pero aún está débil. Su sistema inmunológico está comprometido por la mala alimentación de los últimos meses». Su voz se quebró ligeramente, y Eduardo pudo ver el peso de la culpa en sus ojos. Una madre que no podía alimentar adecuadamente a sus hijos. «No es su culpa», dijo Eduardo con firmeza. «Ha hecho todo lo posible en circunstancias imposibles». Carmen lo miró con sorpresa, como si hubiera leído sus pensamientos. «Gracias», murmuró. «A veces es difícil no sentirse responsable». Mientras desayunaban, Eduardo observó a Sofía interactuar con su madre.
La niña mostraba una madurez sorprendente, asegurándose de que Carmen comiera antes de servirse ella misma, guardando un pan para cuando Mateo despertara, aunque ambos sabían que el niño probablemente no podría comerlo todavía. ¿En qué grado estás, Sofía?, preguntó Eduardo, genuinamente interesado. Estaba en cuarto, respondió ella, pero no he ido a la escuela desde que nos mudamos al albergue. La directora dijo que podía volver cuando tuviéramos una dirección permanente. Eduardo frunció el ceño. Eso no está bien. La educación es un derecho, no importa dónde vivas. Eso mismo dije yo, comentó Sofía con tanta seriedad que Eduardo tuvo que contener una sonrisa. Pero nadie me escuchó. Sofía es muy inteligente, intervino Carmen con orgullo. Siempre ha sido la primera de su clase. Quiere ser científica o médica, ¿verdad, mi amor? Las dos cosas, corrigió Sofía. Quiero inventar medicinas nuevas para niños como Mateo. Eduardo sintió una punzada de admiración por esta pequeña familia. A pesar de haber perdido todo, mantenían sueños y aspiraciones. Contrastaba fuertemente con muchos de sus conocidos que, teniendo todo, se quejaban constantemente. El doctor Herrera entró en ese momento para revisar a Mateo. Después de examinar al niño y los resultados de los análisis matutinos, se dirigió a Carmen. Está respondiendo bien, pero necesitamos mantenerlo en observación al menos 5 días más. La neumonía está cediendo, pero su estado de desnutrición complica la recuperación. Carmen asintió mordiéndose el labio. Eduardo podía ver las preocupaciones acumulándose en su mente. ¿Dónde vivirían después del hospital? ¿Cómo pagaría las medicinas que Mateo necesitaría? ¿Cuándo podría volver a trabajar? Cuando el médico se retiró, Eduardo tomó una decisión impulsiva. Carmen, me gustaría hablar con usted sobre algo importante. La expresión de Carmen se tensó inmediatamente. Eduardo se dio cuenta de que probablemente estaba esperando condiciones por su ayuda, algo a lo que seguramente estaba acostumbrada. Nada era realmente gratis en su mundo. Sofía, ¿podrías quedarte con Mateo un momento mientras hablo con tu mamá en el pasillo?, pidió Eduardo. Una vez fuera de la habitación, Eduardo fue directo al punto. Tengo un apartamento vacío en Condesa. Era de mi madre, pero ella falleció hace 3 años y ha estado desocupado desde entonces. Me gustaría ofrecérselo para que vivan allí mientras se recuperan y encuentran estabilidad. Carmen lo miró con incredulidad. ¿Un apartamento? En Condesa. Eso es, no podríamos pagar un alquiler así. No estoy hablando de alquiler, aclaró Eduardo. Pueden quedarse allí el tiempo que necesiten, sin costo. ¿Por qué haría algo así por nosotros?, preguntó Carmen, la desconfianza evidente en su voz. Apenas nos conoce. Eduardo se pasó una mano por el cabello, buscando una respuesta que ni él mismo entendía completamente. Honestamente, no lo sé. Quizás porque puedo hacerlo. Quizás porque Sofía me recordó que hay personas que necesitan ayuda y muy pocas dispuestas a darla. Carmen lo estudió en silencio, como evaluando su sinceridad. Es muy generoso, pero no puedo aceptar algo así. Sería demasiado. Piénselo como una solución temporal, insistió Eduardo. Mateo necesitará un lugar limpio y seguro para recuperarse completamente. Sofía necesita volver a la escuela. Y usted necesita un punto de partida para reconstruir su vida. Vio la lucha interna en el rostro de Carmen, el orgullo contra la necesidad, la desconfianza contra la esperanza. No quiero su caridad, dijo finalmente Carmen, con voz firme pero no hostil. No es caridad, respondió Eduardo. Es una oportunidad. Además, el apartamento está vacío, acumulando polvo. Sería un favor mutuo. Carmen esbozó una sonrisa escéptica. ¿Un favor mutuo? ¿Cómo exactamente le beneficia a usted que vivamos en su apartamento? Eduardo sonrió. Para empezar, dejaré de preocuparme por una familia durmiendo en un albergue o en la calle. Algo en su tono debió convencer a Carmen, porque su expresión se suavizó ligeramente. Necesito pensarlo, es una decisión importante. Por supuesto, concedió Eduardo. Mientras tanto, ¿puedo hacer algo más por ustedes? ¿Necesitan ropa, comida, cualquier cosa para Mateo? Carmen dudó antes de responder. En realidad, nuestras cosas están en el albergue. Si no regresamos antes de las 5 p.m., las donarán a otros residentes. Es la política del lugar. Deme la dirección, dijo Eduardo inmediatamente. Me encargaré de recogerlas. 1 hora después, Eduardo Vega
el empresario que aparecía regularmente en las portadas de revistas económicas, estaba en uno de los albergues más pobres de la ciudad, recogiendo las escasas pertenencias de la familia Ruiz: 2 mochilas gastadas con ropa, algunos libros, un álbum de fotos y un pequeño oso de peluche que, según la encargada del albergue, Mateo abrazaba todas las noches. La mujer que administraba el lugar lo miró con curiosidad mientras firmaba los documentos para retirar las pertenencias. «Es usted Eduardo Vega, ¿verdad? ¿El de Vega Tecnologías?» Eduardo asintió incómodo. «¿Puedo preguntar cómo conoce a la familia Ruiz?» «Somos amigos», respondió Eduardo, sorprendiéndose a sí mismo con la respuesta. La mujer sonrió. «Carmen es especial. Trabajaba como voluntaria aquí los fines de semana, ayudando a otros residentes con consultas médicas básicas, incluso cuando ella misma apenas tenía para comer. Esa niña suya, Sofía, daba clases a los niños más pequeños. Son buenas personas que han tenido mala suerte». Eduardo sintió que su decisión de ayudarlos se reafirmaba con cada nueva información que obtenía sobre ellos. De regreso en el hospital, encontró a Carmen hablando con una trabajadora social. La expresión en su rostro era de preocupación. «¿Todo bien?», preguntó Eduardo después de que la trabajadora se marchara. Carmen suspiró. «Están preguntando sobre nuestra situación de vivienda para cuando den de alta a Mateo. Les dije que estábamos buscando opciones, pero ¿ha pensado en mi oferta?», preguntó Eduardo suavemente. Carmen lo miró directamente. «Lo he pensado y tengo condiciones». Eduardo alzó las cejas, sorprendido y algo divertido. «¿Condiciones?». «Pagaré un alquiler», declaró Carmen con firmeza. «No será mucho al principio, pero aumentará cuando consiga un trabajo estable. Y será un contrato temporal, 6 meses máximo, mientras encuentro algo propio». Eduardo admiró su dignidad. Muchos en su situación habrían aceptado cualquier ayuda sin condiciones. «De acuerdo», concedió. «Pero el alquiler irá a una cuenta de ahorro para la educación de Sofía y Mateo. No lo necesito». Carmen pareció a punto de protestar, pero finalmente asintió. «Y necesito encontrar trabajo lo antes posible. No quiero depender de nadie». «Sobre eso», comenzó Eduardo, «tengo algunos contactos en hospitales privados. Podría hacer algunas llamadas». Por primera vez desde que se conocieron, vio una sonrisa genuina iluminar el rostro de Carmen. «Eso sería muy útil, gracias». En ese momento Sofía salió corriendo de la habitación. «Mamá, Mateo despertó y está preguntando por ti». Los 3 entraron apresuradamente. Mateo, aunque todavía pálido y conectado a varios monitores, estaba despierto y visiblemente más alerta que el día anterior. «Mami», murmuró con voz débil al ver a Carmen. Carmen se apresuró a su lado, besando su frente. «Aquí estoy, mi amor». «Aquí estoy». Mateo miró a Eduardo con curiosidad. «¿Quién es él?». «Es Eduardo», respondió Sofía antes de que Carmen pudiera hacerlo. «Nos ayudó cuando estabas muy enfermo, y tiene un apartamento donde vamos a vivir cuando salgas del hospital». Mateo estudió a Eduardo con la franqueza que solo los niños poseen. «¿Tienes videojuegos?». Eduardo rió, un sonido que sorprendió incluso a él mismo. No recordaba la última vez que había reído de manera tan espontánea. «No, pero podemos conseguir algunos si te gustan». «A Mateo le encantan los videojuegos», explicó Sofía. «Antes teníamos una consola, pero tuvimos que venderla cuando nos mudamos». Eduardo notó cómo Carmen bajaba la mirada, probablemente recordando todas las cosas que habían tenido que sacrificar. «Bueno, entonces tendremos que resolver eso», dijo Eduardo con ligereza. «Pero primero Mateo tiene que ponerse fuerte y salir de aquí». Mateo asintió solemnemente. «Voy a comer toda mi comida y tomar todas mis medicinas», prometió. Eduardo miró su reloj y se dio cuenta de que estaba a punto de llegar tarde a su reunión con el consejo directivo. Una reunión que por primera vez en años no le parecía tan importante. «Tengo que irme», anunció, «pero volveré más tarde». «¿Necesitan algo mientras tanto?». Carmen negó con la cabeza. «Ya has hecho demasiado». «Yo sí necesito algo», intervino Sofía. «¿Podrías traer un libro de matemáticas de 4º grado? Quiero ponerme al día antes de volver a la escuela». Eduardo sonrió, impresionado una vez más por la determinación de la niña. «Claro que sí. ¿Algo más?». «Un cuaderno y lápices, por favor», añadió Sofía. «Los míos se quedaron en el apartamento cuando nos desalojaron». Eduardo sintió una punzada de tristeza
al imaginar a esta brillante niña perdiendo sus materiales escolares, probablemente uno de sus tesoros más preciados. Considera lo hecho, prometió. Mientras conducía hacia su oficina, Eduardo reflexionó sobre los giros que había dado su vida en apenas 24 horas. Había pasado de ser un ejecutivo solitario enfocado exclusivamente en su empresa, a involucrarse profundamente en la vida de una familia desconocida. Y lo más sorprendente era que, lejos de sentirse agobiado por esta nueva responsabilidad, se sentía extrañamente vivo. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Verónica, su asistente, probablemente preguntándose dónde estaba. «Voy en camino», respondió Eduardo. «Llegaré en 10 minutos. El consejo está completo, señor», informó Verónica. «Y el señor Montero está especialmente impaciente por discutir la propuesta de recorte de personal». Eduardo frunció el ceño. El recorte de personal era un eufemismo para despedir a 200 empleados de la división de manufactura y trasladar la producción a una planta más barata en el extranjero. Una decisión que hasta ayer le había parecido simplemente lógica desde el punto de vista empresarial. Hoy, sin embargo, después de ver de cerca lo que significaba perder un trabajo, un hogar, la dignidad, la decisión ya no parecía tan simple. «Diles que comiencen sin mí», ordenó Eduardo. «Y Verónica prepara un informe detallado sobre nuestros programas de responsabilidad social corporativa. Quiero revisarlos esta tarde». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. ¿Responsabilidad social corporativa? Pero si usted siempre ha dicho que esos programas son solo para relaciones públicas. Las personas cambian de opinión, Verónica, respondió Eduardo. A veces incluso yo. La reunión del consejo directivo fue tensa, como Eduardo había anticipado. Ricardo Montero, el director financiero, presentó con entusiasmo los beneficios económicos del plan de recorte de personal. Un ahorro anual de casi 30 millones de pesos, mayor eficiencia operativa y un probable aumento del 8% en el valor de las acciones. Es una decisión obvia desde cualquier ángulo que se mire, concluyó Montero, con la confianza de quien sabe que tiene la razón de su lado. Nuestros competidores ya han trasladado su producción a Asia. Estamos perdiendo ventaja competitiva cada trimestre que nos quedamos en México. Los demás miembros del consejo asintieron, esperando la habitual aprobación inmediata de Eduardo. En los 12 años que llevaba dirigiendo Vega Tecnologías, nunca había rechazado una propuesta que aumentara la rentabilidad. ¿Y qué pasa con las familias de esos 200 empleados?, preguntó Eduardo, sorprendiendo a todos los presentes. Montero parpadeó, desconcertado. Bueno, recibirán sus indemnizaciones conforme a la ley, por supuesto, y algunos podrían ser recontratados para puestos administrativos si tienen las cualificaciones. ¿Cuántos exactamente? Quizás un 10%, con suerte, admitió Montero, visiblemente incómodo. Eduardo se levantó y caminó hacia la ventana. Desde el piso 40 de la torre corporativa podía ver gran parte de la ciudad. En algún lugar allá abajo estaba el Hospital Ángeles, donde Carmen y sus hijos luchaban por recuperar algo de estabilidad en sus vidas. «Quiero una propuesta alternativa», dijo finalmente volviéndose hacia el consejo. «Una que no implique despidos masivos». «Eduardo», intervino Gabriela Méndez, la directora de operaciones, «entiendo tu preocupación, pero la realidad es que mantener la producción aquí nos está costando competitividad. Los accionistas esperan resultados». «Los accionistas también esperan que seamos una empresa responsable», replicó Eduardo. «Propongo que exploremos la automatización de parte de la producción, manteniendo al personal esencial y recapacitando al resto para nuevas funciones. Además, quiero que evaluemos la posibilidad de diversificar nuestra línea de productos para crear nuevos puestos». Un silencio atónito siguió a sus palabras. Finalmente, Montero se aclaró la garganta. «Eso llevaría tiempo, y una inversión considerable». «Tiempo tenemos», respondió Eduardo con firmeza. «Y en cuanto a la inversión, prefiero invertir en nuestra gente que en consultores extranjeros que nos digan cómo despedirla más eficientemente». La reunión continuó por 2 horas más, con discusiones acaloradas y propuestas alternativas. Al final, Eduardo consiguió un compromiso. Tendrían 3 meses para desarrollar un plan de reestructuración que minimizara los despidos mientras se iniciaba un programa piloto de automatización en una sección de la planta.
Cuando todos se marcharon, Verónica entró con el informe que Eduardo había solicitado. «Aquí está la información sobre nuestros programas de responsabilidad social, señor», dijo, colocando una carpeta sorprendentemente delgada sobre el escritorio. «Como verá, actualmente solo tenemos el programa anual de becas para hijos de empleados y la donación navideña al orfanato Santa María». Eduardo hojeó el informe con el ceño fruncido. «¿Esto es todo? Somos una empresa con ganancias de miles de millones. Usted siempre ha preferido concentrar los recursos en expansión e investigación», le recordó Verónica con tacto. Eduardo cerró la carpeta, pensativo. «Quiero que contactes a las principales fundaciones que trabajan con familias sin hogar y niños en situación vulnerable. Concerta reuniones para la próxima semana». Verónica lo miró con curiosidad. «¿Puedo preguntar a qué se debe este repentino interés?». Eduardo consideró la pregunta. ¿Cómo explicar la transformación que estaba experimentando desde que conoció a los Ruiz? ¿Cómo describir la sensación de vacío que había sentido al darse cuenta de que, con toda su riqueza y poder, había hecho tan poco por quienes realmente lo necesitaban? «Digamos que estoy expandiendo mis horizontes», respondió finalmente. Después de un día agotador en la oficina, Eduardo pasó por una librería y compró no solo el libro de matemáticas que Sofía había pedido, sino también libros de ciencias, historia y literatura. Añadió cuadernos, lápices de colores y un pequeño kit de experimentos científicos que pensó que podría gustarle. Para Mateo, eligió un libro ilustrado sobre dinosaurios y otro sobre el espacio, sin estar seguro de sus intereses. También compró una tableta electrónica con juegos educativos apropiados para su edad. Al llegar al hospital, encontró a Carmen ayudando a Mateo a comer una sopa que parecía más apetitosa que la comida hospitalaria estándar. «La traje de la cafetería de enfrente», explicó Carmen al notar la mirada de Eduardo. «El médico dijo que necesita alimentos nutritivos para recuperarse más rápido». Sofía estaba sentada en el sofá cama, dibujando en un papel que parecía ser la parte trasera de un formulario médico. «Trajiste mis libros», exclamó al ver las bolsas que Eduardo cargaba. «Y algunas cosas más», añadió él, disfrutando de la expresión de sorpresa y alegría en el rostro de la niña mientras desempacaba los materiales. «Un kit de ciencias». Sofía prácticamente chilló de emoción. «Mira, mamá, tiene un microscopio pequeño y todo». Carmen miró a Eduardo con una mezcla de gratitud y preocupación. «No tenías que comprar tantas cosas». «Quería hacerlo», respondió él simplemente. Luego se acercó a Mateo. «Y para ti, amigo, traje estos libros y una tableta con juegos. Pero solo podrás usarla cuando el doctor diga que estás mejor, ¿de acuerdo?» Mateo asintió solemnemente, aunque sus ojos brillaban ante la perspectiva de tener una tableta propia. «También hablé con la administración del hospital», continuó Eduardo, dirigiéndose a Carmen. «Mateo podrá ser dado de alta en 4 días si sigue mejorando a este ritmo. Así que pensé que podríamos ir a ver el apartamento mañana, para que puedas organizarte». Carmen pareció momentáneamente abrumada. «Todo está sucediendo tan rápido. Si prefieres esperar», comenzó Eduardo. «No, no», interrumpió Carmen. «Es solo que hace una semana estábamos a punto de dormir en la calle, porque el albergue estaba lleno, y ahora…» Dejó la frase inconclusa, pero sus ojos húmedos expresaban lo que las palabras no podían. «Las cosas van a mejorar a partir de ahora», afirmó Eduardo con una convicción que lo sorprendió a sí mismo. Esa noche, Eduardo se quedó más tiempo de lo planeado. Ayudó a Sofía con algunos problemas de matemáticas, descubriendo que la niña tenía un talento natural para los números. Luego jugó un juego de cartas improvisado con Mateo, quien, aunque todavía débil, mostraba destellos de una personalidad vivaz y traviesa. Observó a Carmen interactuar con sus hijos, la paciencia con la que explicaba las cosas a Mateo, el orgullo con el que escuchaba a Sofía hablar sobre lo que quería aprender, el amor incondicional que irradiaba con cada gesto. Era una dinámica familiar que Eduardo apenas recordaba de su propia infancia, antes de que sus padres se divorciaran y su madre se convirtiera en una figura distante, más preocupada por su vida social que por su hijo único. «¿Tienes hijos, Eduardo?», preguntó Mateo inocentemente mientras ordenaban las cartas. «No», respondió Eduardo. «Nunca me casé». «¿Por qué no?», insistió el niño con la curiosidad directa de los 6 años.
Carmen intervino rápidamente. Mateo, esa es una pregunta personal. No me molesta, aseguró Eduardo. Supongo que siempre estuve demasiado ocupado construyendo mi empresa. El tiempo pasó y... nunca encontré el momento adecuado. Eso es triste, declaró Mateo con franqueza. Deberías tener una familia. Las familias son lo mejor. Eduardo sonrió, conmovido por la simplicidad y verdad de aquellas palabras. Tienes razón, Mateo. Las familias son lo mejor. Al día siguiente, Eduardo recogió a Carmen temprano para mostrarle el apartamento. Sofía se quedó con Mateo, prometiendo leerle sus nuevos libros y ayudarlo con sus ejercicios de respiración. El edificio estaba ubicado en una tranquila calle arbolada de La Condesa, uno de los barrios más agradables y seguros de la ciudad. No era ostentoso, pero tenía un portero y ascensor y estaba a solo 2 cuadras de un parque. Mi madre vivió aquí los últimos años de su vida, explicó Eduardo mientras subían al 3er piso. Después de que falleció, no tuve el corazón para venderlo o alquilarlo a extraños. El apartamento era modesto para los estándares de Eduardo, pero espacioso comparado con lo que Carmen estaba acostumbrada. 2 dormitorios, un baño completo, sala comedor, cocina equipada y un pequeño balcón con vista a un jardín interior. Esto es precioso, murmuró Carmen, recorriendo las habitaciones con asombro. Y está completamente amueblado. Mi madre tenía buen gusto, comentó Eduardo. Cambié el colchón de la habitación principal y el sofá después de que falleció, pero mantuve el resto del mobiliario. Carmen se detuvo frente a una fotografía enmarcada, una mujer mayor con el mismo color de ojos que Eduardo, sonriendo junto a un rosal. Tu madre era hermosa, observó. Sí, lo era, concordó Eduardo. Complicada, pero hermosa. Nunca nos llevamos demasiado bien después del divorcio, pero al final nos reconciliamos. Carmen lo miró con interés. ¿Qué pasó con tu padre? Se mudó a Estados Unidos con su nueva familia cuando yo tenía 12 años, respondió Eduardo con un tono neutro que ocultaba viejas heridas. Lo veo cada pocos años, en Navidad o cuando los negocios lo traen a México. Carmen asintió, comprendiendo sin necesidad de más explicaciones. Mis padres murieron en un accidente de autobús cuando yo tenía 19 años. Estaba en mi 2.º año de enfermería. Fue difícil continuar, pero lo logré. Eres muy fuerte, dijo Eduardo con admiración sincera. Carmen sonrió tristemente. No siempre me siento fuerte, especialmente estos últimos meses. A veces la verdadera fortaleza está en seguir adelante cuando sientes que no puedes más, reflexionó Eduardo. Y tú lo has hecho por tus hijos. Continuaron recorriendo el apartamento. La segunda habitación tenía una cama individual y un escritorio. Sofía y Mateo pueden compartir este cuarto, dijo Carmen. Estoy acostumbrada a dormir en el sofá. De ninguna manera, protestó Eduardo. La habitación principal es tuya, y compraré una litera para los niños. Eduardo, ya estás haciendo demasiado. Por favor, déjame hacer esto, insistió él. Hace mucho tiempo que no me siento útil de esta manera. Algo en su tono debió convencer a Carmen, porque asintió sin más protestas. De regreso al hospital, Eduardo recibió una llamada de Verónica. Señor, la doctora Luisa Morales del Hospital San Ángel está interesada en reunirse con usted. Dice que es sobre una posible colaboración. Eduardo miró a Carmen, que observaba el paisaje urbano por la ventanilla del auto. Una idea comenzó a formarse en su mente. Concerta la reunión para mañana, respondió, y Verónica averigua si el Hospital San Ángel está contratando personal de enfermería. Al llegar al hospital, encontraron a Sofía y Mateo jugando ajedrez con un tablero improvisado que la niña había dibujado en el reverso de una caja de pañuelos. Usaban tapones de botellas como piezas. Mamá, Eduardo, miren, te estoy enseñando a Mateo a jugar ajedrez, anunció Sofía con orgullo. Y ya casi le gano, añadió Mateo, aunque la posición de las piezas sugería exactamente lo contrario. Eduardo observó la escena con una mezcla de admiración y tristeza. Estos niños, que habían pasado por tanto, encontraban alegría en las cosas más simples, creando diversión con lo poco que tenían a mano. Era una lección de resiliencia que muchos adultos, incluido él mismo, podrían aprender. ¿Cómo es el apartamento, mamá?, preguntó Sofía. Es hermoso, mi amor, respondió Carmen. Tiene un balcón donde podrías poner algunas plantas y está cerca de un parque. ¿Y hay espacio para mis libros?,
insistió la niña. Todos los que quieras, aseguró Carmen. Y Eduardo dice que comprará una litera para que tú y Mateo tengan cada uno su cama. Los ojos de Mateo se iluminaron. ¿Puedo dormir en la parte de arriba? Ya veremos, respondió Carmen, acariciando su cabello. Primero tienes que ponerte completamente bien. El doctor Herrera entró en ese momento para la revisión vespertina. Después de examinar a Mateo, confirmó las buenas noticias. La infección pulmonar estaba cediendo rápidamente, y si seguía así, podría ser dado de alta en 3 días. Sin embargo, añadió, dirigiéndose a Carmen, necesitará seguir un tratamiento con antibióticos durante 2 semanas más, y deberá evitar esfuerzos y ambientes contaminados. Su sistema inmunológico aún está comprometido. Carmen asintió, absorbiendo la información. Entendido, doctor. Seguiremos todas sus indicaciones. Cuando el médico se retiró, Eduardo notó la preocupación en el rostro de Carmen. ¿Qué sucede?, preguntó. Los medicamentos, respondió ella en voz baja para que los niños no escucharan. Son caros, y el Seguro Popular no cubre todos. Yo me encargaré de eso, afirmó Eduardo sin titubear. Carmen lo miró con una mezcla de gratitud y frustración. No puedo seguir aceptando tu dinero indefinidamente. Necesito encontrar trabajo lo antes posible. Sobre eso, dijo Eduardo, tengo una reunión mañana con la directora del Hospital San Ángel. Podría mencionarle tu situación, si estás de acuerdo. Los ojos de Carmen se iluminaron con esperanza. ¿De verdad harías eso? Por supuesto. Eres una enfermera calificada. Cualquier hospital tendría suerte de tenerte. Esa noche, mientras conducía de regreso a su penthouse, Eduardo reflexionó sobre los cambios que estaba experimentando. Hacía apenas unos días, su vida giraba exclusivamente en torno a juntas directivas, adquisiciones empresariales y estrategias de mercado. Ahora se encontraba comprando literas, buscando trabajo para una enfermera desempleada y cuestionando decisiones corporativas que antes habría tomado sin pestañear. Y lo más sorprendente era que, lejos de sentirse agobiado por estas nuevas responsabilidades, se sentía más vivo y satisfecho que en años. Su teléfono sonó. Era Alejandro Durán, su mejor amigo desde la universidad y uno de los pocos que se había mantenido a su lado a pesar de su ascenso meteórico en el mundo empresarial. ¿Dónde te has metido, Eduardo?, preguntó Alejandro sin preámbulos. Cancelaste nuestra partida de tenis el domingo y no respondes mis mensajes. Eduardo se dio cuenta de que había estado tan absorto en la situación de los Ruiz que había olvidado por completo sus compromisos sociales. Lo siento, Alejandro, han sido unos días inusuales. ¿Problemas en la empresa?, inquirió su amigo con preocupación. No, nada de eso. Es complicado de explicar por teléfono. ¿Podemos vernos mañana para cenar? Claro, acordó Alejandro, aunque su tono reflejaba curiosidad. En el lugar de siempre, a las 8. Eduardo colgó, preguntándose cómo explicaría a su amigo la transformación que estaba experimentando. Cómo describir el impacto que una familia desconocida había tenido en su vida en tan poco tiempo. Al llegar a su penthouse, se sirvió una copa de vino y salió al balcón. Desde allí, podía ver las luces de la ciudad extendiéndose hasta el horizonte. En algún lugar entre esas luces estaba el Hospital Ángeles, donde Carmen velaba el sueño de Mateo, mientras Sofía probablemente leía uno de sus nuevos libros. Y a pocas cuadras de donde él se encontraba, el apartamento de su madre esperaba para convertirse en un hogar nuevamente. Por primera vez en mucho tiempo, Eduardo Vega sentía que estaba haciendo algo verdaderamente significativo con su vida. Algo que trascendía balances financieros y valoraciones bursátiles. Algo que quizás finalmente llenaría el vacío que ni todo su éxito profesional había logrado colmar. La reunión con la doctora Luisa Morales resultó ser providencial. El Hospital San Ángel estaba implementando un nuevo programa de atención domiciliaria para pacientes crónicos y necesitaban enfermeras experimentadas. Cuando Eduardo mencionó a Carmen, destacando su experiencia y dedicación, la doctora mostró un interés inmediato. Justo estamos buscando personal con experiencia en cuidados pediátricos, comentó la doctora Morales. Si tiene las credenciales que mencionas, podríamos considerar su candidatura. Aunque me intriga, Eduardo, no es habitual que recomiendes personal médico. Eduardo mantuvo un tono profesional.
Digamos que estoy ampliando mis intereses sociales. De hecho, quería hablar contigo sobre posibles colaboraciones entre Vega Tecnologías y el hospital. La reunión se extendió por más de una hora, durante la cual Eduardo propuso un programa de becas para niños de familias de bajos recursos que necesitaran tratamientos especializados. También sugirió la donación de equipos tecnológicos para mejorar la eficiencia administrativa del hospital. Esto es sorprendentemente generoso, observó la doctora Morales cuando terminaron de discutir los detalles. Siempre has apoyado causas médicas, pero nunca a esta escala. Eduardo sonrió. Las prioridades cambian, Luisa. A veces hace falta una sacudida para darse cuenta de lo que realmente importa. Esa tarde, Eduardo llevó a Carmen al Hospital San Ángel para una entrevista preliminar. Mientras ella hablaba con la coordinadora de enfermería, él esperaba en la cafetería, revisando correos electrónicos en su tableta. Señor Vega, lo interrumpió Verónica por teléfono. El señor Montero insiste en hablar con usted sobre la propuesta de reestructuración. Dice que los accionistas están presionando por una resolución más rápida. Eduardo suspiró. Dile que lo llamaré en una hora. También llamó la señorita Valeria Torres. Preguntó si asistirá a la gala benéfica de esta noche. Eduardo se pasó una mano por el rostro. Había olvidado por completo la gala. Valeria, su acompañante frecuente en eventos sociales durante los últimos meses, seguramente esperaba que la llevara como de costumbre. Confirma mi asistencia, respondió tras un momento de duda, pero dile que iré solo esta vez. Cuando Carmen regresó, su rostro irradiaba felicidad. Me ofrecieron el puesto. Puedo empezar la próxima semana, después de que Mateo esté completamente estable. Eso es maravilloso, exclamó Eduardo, genuinamente feliz por ella. El horario es perfecto, continuó Carmen, sentándose frente a él. Trabajaré principalmente por las mañanas cuando los niños estén en la escuela, y el salario es mejor de lo que esperaba. Te lo mereces, afirmó Eduardo. Eres una excelente enfermera. Carmen lo miró con curiosidad. ¿Cómo puedes saberlo? Nunca me has visto trabajar. Eduardo sonrió. La administradora del albergue me contó cómo ayudabas a los otros residentes con consultas médicas, incluso cuando tú misma apenas tenías para comer. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre tu dedicación profesional. Un ligero rubor cubrió las mejillas de Carmen. Solo hacía lo que cualquiera haría. No, Carmen, no cualquiera lo haría. Esa es la cuestión. Un silencio cómodo se instaló entre ellos mientras tomaban café. Eduardo se encontró estudiando el rostro de Carmen, sus ojos expresivos, la pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda, la forma en que su cabello oscuro enmarcaba sus facciones. Era hermosa, pero no de la manera artificial y calculada a la que estaba acostumbrado en sus círculos sociales. Su belleza era auténtica, sin pretensiones. ¿En qué piensas?, preguntó Carmen, interrumpiendo sus reflexiones. Eduardo se aclaró la garganta, ligeramente avergonzado por haber sido sorprendido observándola. En lo mucho que ha cambiado mi vida en tan poco tiempo. La nuestra también, respondió ella con una sonrisa suave. Hace una semana estaba perdiendo la esperanza. Ahora tenemos un lugar donde vivir. Mateo está mejorando y acabo de conseguir un trabajo. Todo gracias a ti. No me des tanto crédito, dijo Eduardo. Ustedes son quienes están haciendo el trabajo difícil. Yo solo ofrecí una oportunidad. A veces, eso es todo lo que alguien necesita, reflexionó Carmen. Una oportunidad en el momento adecuado. De regreso al hospital, encontraron a Sofía ayudando a Mateo con ejercicios de respiración que una terapeuta respiratoria les había enseñado. La niña contaba metódicamente mientras su hermano inhalaba y exhalaba, siguiendo sus instrucciones. «Mamá, Eduardo», exclamó Mateo al verlos. «Sofía dice que soy el mejor paciente que ha tenido». «Eres mi único paciente, tonto», rió Sofía, despeinando cariñosamente el cabello de su hermano. Carmen se acercó para besarlos a ambos. «Tengo buenas noticias. Conseguí un trabajo en el Hospital San Ángel. ¿Eso significa que podremos quedarnos en el apartamento?», preguntó Sofía, siempre práctica. «Sí, mi amor. Podremos quedarnos y comenzar de nuevo». La alegría en los rostros de los niños conmovió a Eduardo. Era una felicidad tan simple y genuina, nacida de la seguridad de tener un hogar y una madre que podría cuidar de ellos. «Y yo tengo otra sorpresa»,
anunció Eduardo. Hablé con la directora de la escuela primaria Benito Juárez. Está a 2 cuadras del apartamento. Sofía, puedes comenzar las clases allí la próxima semana si tu mamá está de acuerdo. Los ojos de Sofía se iluminaron. ¿De verdad? ¿Puedo volver a la escuela? Carmen miró a Eduardo con sorpresa. ¿Cómo lo conseguiste tan rápido? Normalmente hay listas de espera, documentos que presentar. Eduardo se encogió de hombros. Digamos que la escuela recibió recientemente una generosa donación para su laboratorio de ciencias. Eduardo, comenzó Carmen, pero él levantó una mano para detenerla. Antes de que protestes, no lo hice solo por Sofía. La escuela realmente necesitaba ese laboratorio y muchos niños se beneficiarán. Carmen suspiró, dividida entre la gratitud y la incomodidad de sentirse en deuda. No sé cómo vamos a pagarte todo esto. No tienen que hacerlo, respondió Eduardo con sinceridad. Ver a Mateo recuperándose y a Sofía emocionada por volver a estudiar es suficiente pago. Esa noche, Eduardo asistió a la gala benéfica en el Hotel W. El evento, organizado para recaudar fondos para la conservación de áreas naturales, reunía a lo más selecto de la élite empresarial y política de la ciudad. En circunstancias normales, Eduardo habría navegado por el salón con confianza, cerrando tratos informales y cultivando contactos útiles. Sin embargo, esta noche se sentía extrañamente desconectado. Las conversaciones sobre inversiones inmobiliarias, fusiones corporativas y el último modelo de automóvil de lujo le parecían superficiales, casi frívolas. «Eduardo, por fin te encuentro», lo saludó Alejandro, acercándose con 2 copas de champán. «Pensé que habíamos quedado para cenar». Eduardo se golpeó la frente con la palma de la mano. «Lo siento, Alejandro. Lo olvidé por completo». Su amigo lo miró con preocupación. «¿Estás bien? No es propio de ti olvidar compromisos». «Estoy bien», aseguró Eduardo aceptando la copa. «Solo he estado ocupado con un proyecto personal». «¿Proyecto personal?» Ahora sí que estoy intrigado. El gran Eduardo Vega, dedicando tiempo a algo que no sea Vega Tecnologías. Eduardo dudó. Alejandro era su amigo más cercano, pero incluso a él le resultaría difícil explicar su repentina implicación en la vida de los Ruiz. «Es complicado», respondió finalmente. «Te lo contaré todo, pero no aquí». Antes de que Alejandro pudiera insistir, Valeria Torres apareció, deslumbrante en un vestido rojo que atraía todas las miradas. «Eduardo, querido», lo saludó con un beso en la mejilla. «Tu asistente me dijo que vendrías solo, pero no podía creerlo. Nunca vienes solo a estos eventos». «Hola, Valeria», respondió Eduardo cortésmente. «Te ves hermosa como siempre». «Y tú pareces agotado», observó ella estudiándolo con ojo crítico. «¿Problemas en el paraíso empresarial?» «Nada de eso, solo ha sido una semana intensa». Valeria enlazó su brazo con el de Eduardo. «Bueno, ahora estás aquí y vamos a divertirnos. El embajador francés quiere hablar contigo sobre una posible expansión de Vega Tecnologías en Europa». Eduardo se dejó guiar por el salón, participando en conversaciones y sonriendo en los momentos adecuados. Pero su mente estaba en otro lugar. Se preguntaba si Carmen habría conseguido que Mateo se tomara sus medicinas, si Sofía estaría avanzando con sus nuevos libros, si se sentirían seguros y cómodos en el hospital durante la noche. «Eduardo, ¿me estás escuchando?» La voz de Valeria lo trajo de vuelta a la realidad. «Lo siento, ¿qué decías?» Valeria frunció el ceño. «Te preguntaba si habías considerado la propuesta de fusión con tecnologías globales. Roberto Méndez está aquí y parece ansioso por hablar contigo». «Ah, sí, la fusión», murmuró Eduardo, recordando vagamente el tema. Hacía una semana, esa fusión había sido su prioridad absoluta. Ahora, apenas podía concentrarse en ella. «¿Qué te pasa esta noche?», preguntó Valeria visiblemente irritada. «Estás a kilómetros de distancia». Eduardo la miró, súbitamente consciente de lo poco que tenían en común. Valeria era hermosa, inteligente y ambiciosa, perfecta para el papel de acompañante de un ejecutivo exitoso, pero nunca habían conectado a un nivel más profundo. Sus conversaciones giraban invariablemente en torno a negocios, eventos sociales y chismes de la alta sociedad. «Lo siento, Valeria, no soy buena compañía esta noche. Creo que me iré temprano». La sorpresa en el rostro de la mujer era evidente. «¿Irte? Pero apenas son las 10 y el embajador...» «Dale mis disculpas», la interrumpió Eduardo.
Hablaré con él en otra ocasión. Sin esperar respuesta, Eduardo se despidió y se dirigió a la salida. Alejandro lo alcanzó antes de que pudiera abandonar el salón. «¿A dónde vas con tanta prisa?», preguntó su amigo. «Necesito estar en otro lugar», respondió Eduardo simplemente. Alejandro lo estudió por un momento. «Esto tiene que ver con ese proyecto personal, ¿verdad? Eduardo, nos conocemos desde hace 20 años. Puedes confiar en mí». Eduardo suspiró. «¿Tienes tiempo para un café? Es una historia larga». Media hora después, estaban sentados en una cafetería cercana, alejados del bullicio de la gala. Eduardo le contó todo: el encuentro con Sofía en la lluvia, la situación desesperada de la familia, su decisión de ayudarlos, el apartamento, el trabajo para Carmen. Alejandro escuchó en silencio, su expresión pasando de la sorpresa inicial a una comprensión pensativa. «Así que básicamente has adoptado a una familia entera», comentó cuando Eduardo terminó su relato. «No los he adoptado», protestó Eduardo. «Solo les estoy dando una oportunidad para que puedan recuperarse. Y has cancelado reuniones, rechazado a Valeria, cuestionado decisiones empresariales que antes habrías tomado sin dudar, todo por esta familia que conociste hace menos de una semana». Puesto así, Eduardo entendía por qué su amigo podría estar preocupado. Suena a locura, ¿verdad? Para su sorpresa, Alejandro sonrió. «En realidad suena a que por fin has encontrado algo que te importa más que los números en una cuenta bancaria». Eduardo parpadeó desconcertado. «¿No crees que estoy cometiendo un error?» «¿Un error?» «Eduardo, te conozco desde la universidad. Eras un idealista entonces. Hablabas de cambiar el mundo con la tecnología, de hacer una diferencia. En algún momento del camino, ese Eduardo desapareció, reemplazado por un ejecutivo brillante, pero... Perdóname que lo diga, algo vacío». Las palabras de Alejandro golpearon a Eduardo con fuerza, principalmente porque reconocía su verdad. «No me di cuenta de cuánto había cambiado». «El éxito tiene ese efecto», reflexionó Alejandro. «Te aísla, te hace olvidar cómo es la vida real para la mayoría de las personas. Esta familia te ha reconectado con algo importante». Eduardo asintió lentamente. «Cuando vi a Sofía corriendo bajo la lluvia, golpeando ventanillas de autos, me vi a mí mismo, Alejandro. No literalmente, por supuesto, pero recordé lo que se siente estar desesperado, necesitar ayuda y que nadie responda». «¿Te refieres a cuando tu padre se fue?» «Sí. Mi madre entró en una depresión profunda. Yo tenía 12 años y de repente tuve que ser el adulto. Recuerdo llamar a familiares, amigos, pidiendo ayuda. La mayoría encontró excusas». Alejandro apoyó una mano en el hombro de su amigo. «Y ahora tienes la oportunidad de ser la persona que responde cuando alguien necesita ayuda». «Exactamente», confirmó Eduardo. «Y lo más extraño es que, ayudándolos, siento que me estoy ayudando a mí mismo. Como si hubiera encontrado una pieza que faltaba en mi vida». «¿Has considerado que quizás te estás involucrando demasiado emocionalmente?», preguntó Alejandro con cautela. «Especialmente con Carmen». Eduardo se tensó. «No sé a qué te refieres». «Vamos, Eduardo, te conozco. La forma en que hablabas de ella, hay algo más que simple altruismo ahí. Es una mujer extraordinaria», admitió Eduardo después de un momento. «Fuerte, inteligente, dedicada a sus hijos, pero está en una situación vulnerable, y lo último que necesita es que yo complique las cosas con sentimientos inapropiados». Alejandro asintió, comprendiendo. «Solo ten cuidado. Para ti, esto puede ser una experiencia transformadora, pero para ellos es su vida real, sus necesidades, sus sueños, su futuro». «Lo sé», respondió Eduardo seriamente. «Por eso quiero hacer las cosas bien, ayudarlos a estabilizarse sin crear dependencia, darles herramientas, no solo soluciones temporales». Cuando se despidieron, Alejandro abrazó a Eduardo con fuerza. «Me gusta este nuevo Eduardo», o quizás debería decir, «me alegra que el antiguo Eduardo esté regresando». En lugar de volver directamente a su penthouse, Eduardo condujo hasta el Hospital Ángeles. Era casi medianoche, pero sentía la necesidad de comprobar que todo estaba bien. El guardia de seguridad lo reconoció y lo dejó pasar, a pesar de que las horas de visita habían terminado hacía tiempo. Al llegar a la habitación de Mateo, Eduardo se detuvo en la puerta, conmovido por la escena que encontró. Carmen dormía en el sofá-cama, con Sofía acurrucada a su lado. Mateo descansaba pacíficamente en su cama hospitalaria.
su respiración mucho más regular que días atrás. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la tenue luz de los monitores médicos. Eduardo se quedó allí, observándolos en silencio. Esta pequeña familia, que había entrado en su vida de manera tan inesperada, se había convertido en algo precioso para él. Verlos así, vulnerables pero juntos, despertaba en él un instinto protector que nunca había experimentado. ¿Eduardo? La voz somnolienta de Carmen lo sobresaltó. Se había despertado y lo miraba con ojos entrecerrados. «Lo siento», susurró él. «No quería despertarte. Solo pasaba para ver si necesitaban algo». Carmen se incorporó cuidadosamente para no despertar a Sofía. «¿A esta hora? Deberías estar descansando». «Estaba en una gala benéfica cerca de aquí», explicó Eduardo acercándose. «Pensé en pasar antes de ir a casa». Carmen lo estudió en la penumbra, notando su traje de etiqueta. «Debió ser un evento importante». «No tanto como parecía», respondió él con una pequeña sonrisa. «¿Cómo está Mateo?» «Mejor. El doctor dice que si sigue así, podrá irse pasado mañana». Eduardo asintió aliviado. «Eso es una excelente noticia». Se quedaron en silencio por un momento, mirándose en la habitación a media luz. Eduardo sentía que había tanto que quería decirle, pero no encontraba las palabras adecuadas. «Deberías irte a casa», dijo finalmente Carmen. «Ha sido un día largo para todos». «Sí, tienes razón», concordó Eduardo. «Vendré mañana con el almuerzo. ¿Hay algo específico que les gustaría?» Carmen sonrió, y esa sonrisa iluminó algo dentro de Eduardo. «A los niños les encanta la pizza». «Pizza será entonces», prometió él, dirigiéndose a la puerta. «Descansa, Carmen». «Eduardo», lo llamó ella cuando estaba a punto de salir. «Gracias. No solo por todo lo material, sino por preocuparte, por estar aquí». Sus palabras lo acompañaron durante todo el camino a casa, resonando en su mente mientras conducía por las calles nocturnas de la ciudad. «Por preocuparte, por estar aquí». Tan simple y sin embargo tan profundo. Eduardo se dio cuenta de que en su ascenso al éxito había olvidado lo que significaba realmente estar presente para otros. Había construido un imperio, pero había perdido la capacidad de conectar genuinamente con las personas. Ahora, gracias a una niña valiente que golpeó su ventanilla en una noche lluviosa, estaba redescubriendo esa parte de sí mismo, y se sentía como volver a casa después de un largo, muy largo viaje. El día de dar de alta a Mateo llegó con un cielo sorprendentemente despejado para finales de octubre. Eduardo había pasado la mañana supervisando los últimos detalles en el apartamento: la instalación de la litera prometida, el surtido de la despensa con alimentos básicos, la compra de ropa nueva para los tres y la instalación de una pequeña biblioteca en la habitación de los niños. «Creo que exageré un poco», confesó a Dolores, su ama de llaves, quien lo había ayudado con las compras. «No, señor», respondió la mujer con una sonrisa cálida. «Ha hecho exactamente lo necesario. Esa familia ha pasado por mucho». Eduardo había pedido a Dolores que preparara una comida especial de bienvenida. La mujer, encantada de cocinar para niños después de años atendiendo solo a Eduardo, había elaborado un festín: chilaquiles, quesadillas, arroz con leche y pastel de chocolate. «¿Cree que les gustará?», preguntó Dolores, inusualmente insegura. «Les encantará», aseguró Eduardo. «Especialmente a Mateo. Ese niño tiene un apetito sorprendente cuando no está enfermo». A las 11 de la mañana, Eduardo llegó al hospital. Encontró a Carmen ayudando a Mateo a vestirse con ropa nueva que él había llevado el día anterior: jeans, una camiseta de superhéroes y tenis que se iluminaban al caminar, para deleite del pequeño. «Eduardo, mira mis zapatos», exclamó Mateo, saltando para activar las luces. «Impresionante», respondió Eduardo fingiendo asombro. «Serás el niño más cool del vecindario». Sofía, siempre práctica, estaba organizando meticulosamente las medicinas de Mateo y las instrucciones médicas en una carpeta. «El doctor dijo que tiene que tomar estos antibióticos por 2 semanas más, 3 veces al día con comida», informó con la seriedad de una pequeña enfermera. «Gracias, Sofía», dijo Carmen, besando la frente de su hija. «¿Qué haría yo sin mi asistente?». El doctor Herrera entró para la revisión final y la firma del alta médica. Después de examinar a Mateo una última vez, se dirigió a Carmen. «Su hijo ha tenido una recuperación notable», comentó.
Pero recuerde, nada de esfuerzos físicos por al menos 2 semanas, mantenerlo en ambientes libres de contaminación y seguir el tratamiento al pie de la letra. Carmen asintió, absorbiendo cada instrucción. Así será, doctor. Muchas gracias por todo. El médico sonrió, luego miró a Eduardo. El señor Vega ha cubierto todos los gastos hospitalarios y ha dejado un depósito para cualquier consulta de seguimiento que Mateo pueda necesitar. Carmen miró a Eduardo con una mezcla de gratitud y algo que parecía casi resignación, como si hubiera decidido dejar de protestar por su generosidad. Cuando finalmente salieron del hospital, Mateo inspiró profundamente. «Aire fresco», exclamó, como si hubiera estado encerrado durante meses en lugar de días. «Directamente al auto», indicó Carmen. «Recuerda lo que dijo el doctor sobre evitar la contaminación». Eduardo los guió hasta su Audi, donde había instalado un asiento especial para Mateo. El niño lo miró con asombro. «¿Este es tu carro?» «Es como los de las películas. Es solo un auto», respondió Eduardo ayudándolo a subir. «Lo importante es que nos llevará a su nuevo hogar». Durante el trayecto, Sofía señalaba edificios y parques, explicándole a Mateo todo lo que veían con el entusiasmo de una guía turística. Carmen permanecía en silencio, observando la ciudad como si la viera por primera vez. «¿Estás bien?», preguntó Eduardo en voz baja. Carmen asintió. «Solo estoy procesando todo. Hace 2 semanas estaba desesperada, sin saber dónde pasaríamos la noche. Y ahora tienes un nuevo comienzo», completó Eduardo. «Te lo mereces, Carmen. Tú y tus hijos». Al llegar al edificio en La Condesa, el portero los saludó respetuosamente. «Bienvenidos, señora Ruiz, señorita Sofía, joven Mateo. El señor Vega nos informó de su llegada. Si necesitan cualquier cosa, estoy para servirles». Mateo, no acostumbrado a tal trato, se escondió parcialmente detrás de su madre. Sofía, en cambio, respondió con una educación sorprendente. «Muchas gracias, señor. Es muy amable». En el ascensor, la anticipación era palpable. Eduardo observaba las expresiones de los niños. Mateo, con ojos brillantes de expectativa. Sofía, tratando de mantener una compostura madura, pero traicionada por su sonrisa contenida. Al abrir la puerta del apartamento, el aroma de la comida recién preparada los recibió. Dolores había dejado todo listo antes de retirarse discretamente, siguiendo las instrucciones de Eduardo de darles espacio para instalarse. «¡Wow!», exclamó Mateo corriendo hacia la sala a pesar de las advertencias de Carmen sobre no esforzarse. «¡Es enorme!». «Mateo, con calma», le recordó Carmen, pero su propio asombro era evidente mientras recorría el lugar con la mirada. El apartamento, aunque modesto para los estándares de Eduardo, era espacioso y luminoso. La decoración, que había pertenecido a su madre, era elegante pero acogedora. Sofás cómodos, una mesa de comedor de madera pulida, cortinas que dejaban entrar la luz natural y pequeños detalles que hacían del espacio un verdadero hogar. «Vengan, les mostraré sus habitaciones», ofreció Eduardo guiándolos por el pasillo. La habitación principal, destinada a Carmen, tenía una cama queen size con sábanas nuevas, un armario amplio y un pequeño escritorio junto a la ventana. Sobre la cómoda, Eduardo había colocado un jarrón con flores frescas. «Eduardo, esto es...». Carmen se quedó sin palabras, tocando suavemente el edredón. «Espero que sea cómodo», dijo él simplemente. La habitación de los niños era el verdadero espectáculo. La litera prometida ocupaba una pared, con la cama superior decorada con temática espacial para Mateo y la inferior con motivos científicos para Sofía. Había estanterías llenas de libros, un escritorio compartido con material escolar y un pequeño rincón con juguetes educativos. «Mira, Sofía, tengo planetas en mi cama», gritó Mateo señalando las pegatinas fluorescentes en el techo sobre la litera. Sofía estaba en silencio, pasando sus dedos por los lomos de los libros en la estantería. «Hay libros de astronomía, biología, matemáticas avanzadas», murmuró, como si no pudiera creer lo que veía. «Pensé que te gustarían», comentó Eduardo. «La vendedora dijo que son adecuados para niños con intereses científicos». Sofía se volvió hacia él, y para sorpresa de todos, especialmente de Eduardo, la niña corrió a abrazarlo con fuerza. «Gracias», susurró contra su camisa. Eduardo, momentáneamente desconcertado, le devolvió el abrazo torpemente.
No estaba acostumbrado a muestras de afecto tan espontáneas, especialmente de niños. «De nada, Sofía», respondió, sintiendo una calidez inexplicable expandirse en su pecho. Carmen observaba la escena con ojos húmedos. «Niños, ¿por qué no exploramos el resto del apartamento mientras Eduardo y yo hablamos un momento?» Una vez solos en la sala, Carmen se volvió hacia Eduardo. «No sé cómo agradecerte todo esto. Es mucho más de lo que esperábamos». «No tienes que agradecerme», respondió él. «Ver sus caras ha sido suficiente recompensa». Carmen lo estudió por un momento. «¿Puedo preguntarte algo personal?» «Por supuesto. ¿Por qué haces todo esto realmente? Y por favor no me digas que solo porque puedes o porque estabas en el lugar correcto en el momento adecuado». Eduardo consideró la pregunta. Le debía una respuesta honesta. «Cuando era niño, después de que mi padre nos abandonara, mi madre entró en depresión», comenzó. «Yo tenía que cuidarla, cocinar, limpiar, asegurarme de que tomara sus medicamentos. Teníamos dinero, pero estábamos solos, completamente solos». Hizo una pausa recordando aquellos días difíciles. Una noche mi madre tuvo una crisis nerviosa. Salí a la calle, desesperado, pidiendo ayuda a los vecinos. Todos tenían excusas, estaban ocupados, no querían involucrarse, no era su problema. Carmen lo escuchaba atentamente, sin interrumpir. Finalmente, una mujer se detuvo. Era la cocinera de una casa cercana, regresaba de su trabajo. No tenía auto, ni dinero, ni influencia, pero me acompañó a casa, calmó a mi madre y se quedó toda la noche. Volvió al día siguiente y al siguiente. Nos ayudó a encontrar un buen psiquiatra, me enseñó a cocinar platos sencillos, incluso habló con mis profesores cuando mi rendimiento escolar comenzó a caer. Eduardo sonrió ante el recuerdo. Se llamaba Dolores, la misma Dolores que ahora trabaja para mí. Cuando mi madre mejoró y yo comencé a tener éxito en los negocios, lo primero que hice fue ofrecerle trabajo. Ha estado conmigo desde entonces. «Es una historia hermosa», comentó Carmen, «pero sigo sin entender qué tiene que ver con nosotros». Cuando vi a Sofía en la lluvia golpeando ventanillas, me recordó a mí mismo aquella noche, y me di cuenta de que me había convertido en todas esas personas que pasaron de largo, demasiado ocupadas con sus propias vidas para detenerse y ayudar. Eduardo tomó aire. «Supongo que estoy tratando de ser la Dolores de alguien más, de romper ese ciclo de indiferencia en el que me había sumergido sin darme cuenta». Carmen asintió lentamente, procesando sus palabras. «Gracias por compartir eso conmigo. Tiene más sentido ahora». «Hay algo más», añadió Eduardo. «Estos días con ustedes me han hecho sentir parte de algo real, algo que importa. Mi vida estaba llena de éxitos profesionales, pero vacía de conexiones genuinas». Un silencio cómodo se instaló entre ellos, interrumpido por los gritos emocionados de Mateo desde la cocina. «Mamá, Eduardo, hay pastel de chocolate». Carmen sonrió. «Será mejor que vayamos antes de que decida servirse solo». El almuerzo fue una experiencia que Eduardo atesoraría durante mucho tiempo. La alegría de Mateo al probar cada plato, las preguntas curiosas de Sofía sobre los ingredientes, la risa relajada de Carmen. Era como si el apartamento silencioso durante años hubiera despertado de un largo sueño. «¿Puedo tomar más arroz con leche?», preguntó Mateo después de devorar su porción. «Solo un poco más», concedió Carmen. «Recuerda que tu estómago aún está delicado». «Está delicioso», comentó Sofía. «¿Tú lo cocinaste, Eduardo?» Eduardo rió. «No, me temo que mis habilidades culinarias son limitadas. Lo preparó Dolores, mi ama de llaves». «¿La señora de tu historia?», preguntó Carmen. Eduardo asintió. «La misma. Estaba emocionada de cocinar para niños. Normalmente solo tiene que alimentarme a mí, y no soy un comensal muy entusiasta». «Pues deberías comer más», declaró Mateo con la franqueza de un niño. «Estás muy flaco». Los tres adultos rieron, y Eduardo se sorprendió a sí mismo pensando que no recordaba la última vez que había reído tanto en un solo día. Después del almuerzo, mientras Carmen acostaba a Mateo para su siesta recomendada por el médico, Eduardo y Sofía organizaban los libros en la estantería. «¿De verdad leíste todos estos libros cuando eras niño?», preguntó Sofía, sosteniendo un ejemplar de El Principito. «Algunos sí», respondió Eduardo. «Otros los compré pensando en ti. La vendedora me ayudó a elegir títulos adecuados para tu edad.
Sofía lo miró con curiosidad. ¿Por qué te importamos tanto? No somos tu familia. La pregunta tan directa y honesta tomó a Eduardo por sorpresa. A veces, Sofía, la familia no es solo la que te toca por nacimiento. A veces son las personas que entran en tu vida cuando más las necesitas. La niña pareció reflexionar profundamente sobre esto. ¿Como tú con nosotros? ¿O como ustedes conmigo?, respondió Eduardo con una sonrisa. Sofía frunció el ceño, confundida. Pero tú no nos necesitabas, tienes todo. Dinero, un auto bonito, una empresa. Tenía todo eso, concedió Eduardo, pero me faltaba algo importante. ¿Qué cosa? Eduardo buscó una forma de explicarlo que una niña de 9 años pudiera entender. ¿Recuerdas cómo te sentiste cuando no podías ir a la escuela? Sofía asintió solemnemente. Triste, vacía, como si me faltara una parte de mí. Así me sentía yo, explicó Eduardo. Tenía muchas cosas, pero me faltaba propósito, conexión con otras personas. Me faltaba sentir que estaba haciendo algo realmente importante. La niña lo consideró por un momento. ¿Y ahora ya no te sientes así? No, respondió Eduardo con sinceridad. Ahora me siento completo. Cuando Carmen regresó encontró a Eduardo y Sofía enfrascados en la construcción de un modelo del sistema solar con el kit de ciencias que él había comprado. Marte es rojo por el óxido de hierro en su superficie, explicaba Sofía con entusiasmo, y Júpiter es el planeta más grande. Tiene 79 lunas conocidas. Impresionante, comentó Carmen, uniéndose a ellos. Veo que ya estás poniendo a buen uso tus nuevos materiales. Eduardo dice que podemos visitar el planetario este fin de semana, informó Sofía. ¿Podemos ir, mamá? Por favor. Carmen miró a Eduardo con una ceja alzada. ¿El planetario? Solo si ustedes quieren, aclaró él rápidamente. Pensé que a Sofía le gustaría con su interés en la astronomía. Por favor, mamá, insistió Sofía. Nunca he estado en un planetario. Carmen sonrió ante el entusiasmo de su hija. Supongo que podríamos ir si Mateo se siente lo suficientemente fuerte. Sí, celebró Sofía, levantando un puño en señal de victoria. El resto de la tarde transcurrió en una agradable domesticidad. Eduardo ayudó a Carmen a organizar las medicinas de Mateo en el botiquín, instaló una aplicación de seguimiento escolar en la tableta para que Sofía pudiera prepararse para su regreso a clases, y finalmente, cuando el sol comenzaba a ponerse, se dio cuenta de que debía marcharse. «Tengo una cena de negocios esta noche», explicó, aunque una parte de él deseaba poder quedarse. «Pero volveré mañana para ver cómo están». «No tienes que venir todos los días», dijo Carmen. «Debes tener tus propias responsabilidades». «Quiero venir», insistió Eduardo, «a menos que prefieran tener espacio para adaptarse». «No», exclamó Mateo, que había despertado de su siesta. «Quiero que vengas. Prometiste enseñarme a jugar ajedrez como Sofía». Eduardo sonrió. «Entonces vendré». «Palabra de honor». En la puerta Carmen lo detuvo un momento. «Eduardo, gracias. No solo por todo esto», hizo un gesto abarcando el apartamento, «sino por hacernos sentir que no estamos recibiendo caridad, sino amistad». «Es amistad», confirmó Eduardo. «Y ustedes me han dado tanto como yo a ustedes, créeme». Mientras conducía hacia su penthouse para cambiarse antes de la cena, Eduardo reflexionó sobre el día. Había sido agotador pero profundamente satisfactorio. La imagen de los rostros felices de los niños, la gratitud en los ojos de Carmen, la sensación de haber hecho algo verdaderamente significativo. Todo ello creaba una calidez en su interior que ningún éxito profesional le había proporcionado jamás. Su teléfono sonó. Era Ricardo Montero, su director financiero. «Eduardo, los accionistas están presionando por una respuesta sobre el plan de reestructuración. Necesitamos tomar una decisión pronto». «La decisión está tomada, Ricardo», respondió Eduardo con firmeza. «No habrá despidos masivos. Buscaremos alternativas como acordamos». «Pero los números no son personas», interrumpió Eduardo. «Y esta empresa no se construyó solo con números, sino con personas comprometidas que han dado años de su vida a Vega Tecnologías. Les debemos más que una simple indemnización». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Esto no suena como tú, Eduardo». «Tal vez el antiguo yo», concedió Eduardo, «pero las personas cambian, evolucionan. Y yo he decidido que quiero dirigir una empresa
que valore tanto el bienestar de sus empleados como sus márgenes de beneficio. Al colgar, Eduardo se dio cuenta de que había tomado una decisión que habría sido impensable una semana atrás. Y lo más sorprendente era que se sentía completamente en paz con ella. Su teléfono vibró con un mensaje de Carmen. Mateo quiere darte las buenas noches. ¿Podemos hacer una videollamada? Eduardo sonrió y detuvo el auto para responder. Algunos negocios podían esperar, esto era más importante.